años los delfines han ayudado bastante para la terapia para los niños autistas. Yo no sé si funciona. Cuando lo matan, lo el delfín, el cerebro. Recordamos a nuestros visitantes que por motivos de seguridad biológica de nuestros delfines no está permitido fumar en las instalaciones del delfinario. Muchas gracias.